¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. Entonces esa noche, es decir, rodean la manzana y las fuerzas del operativo entran en todas las instituciones. Ninguna de las que entra estaba vacía, digamos, no había nadie, digamos, es en la asociación de psicólogos. Cuando entra, hacen tres cosas. Primero, roban toda la plata. Segundo, deja arriba de uno de los escritorios un diario político. Lo tercero que hace, rompe el cuadro de Freud. Corten. Bien, acá. No. Te comunicaste con el estudio de Hanna Krasevsky. En este momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal. Gracias. Una fundación hace unos meses me ofreció hacer un documental sobre psicoanálisis y dictadura. Tenían algunas motivaciones: el cierre de las carreras, los estudiantes desaparecidos, el psicoanálisis. El tema no estaba definido. Me decían que hiciera un documental sobre psicología y dictadura o psicoanálisis y dictadura. No me lo aclaraban o no lo tenían del todo claro. No entendía bien por qué me habían propuesto a mí. El tema de los derechos humanos no me atrae demasiado, pero con 8 años de terapia encima y sin trabajo, me resultó interesante la propuesta. Se me ocurrieron algunas ideas. Una voz en off en francés, el río como símbolo de los desaparecidos, la reconstrucción del allanamiento a una institución. Una de las tantas motivaciones que tenían quienes me convocaron era la incógnita sobre los estudiantes desaparecidos de psicología. ¿Fueron los psicólogos un blanco de la dictadura? Nunca sentí un compromiso especial con lo social o la militancia. Todo eso me resultaba distante. Revisando algunos papeles me pregunto, ¿qué desapareció con los desaparecidos? ¿Cómo serán ahora los estudiantes de psicología? Desconozco casi todo sobre psicología y psicoanálisis, pero pensé que ellos podrían ser una fuente directa de información. Siento que es una forma de llevarlo además. Hay que capacitarse y bueno, y ver cómo uno puede adquirir ese nivel porque también es complejo llevar al otro. Me interesan mucho las teorías, no me como ninguna por ahora, ni pienso, pero me atrapan. Me puse así como el cinturón de seguridad, me fui en un viaje de ida y eso, me lima y me gusta armar mi cabeza con lo que aprendo.
No, o sea, no lo hago por un tema social de ayudar al otro, sino que lo hago por una satisfacción mía que me gusta, o sea, investigar sobre la problemática de la gente o el malestar que hay en la sociedad. O sea, no lo hago por una ayuda al otro, sino por una vocación mía que es lo que me interesa, lo que me gusta. O sea, el deseo es narcisista y lo hago por un amor mío y no por ayudar al otro. Un camino hacia el interior de uno mismo, digamos. Tipo, me parece que es una decisión personal acceder a lo psicológico. O no, digamos. Tipo, hay gente que le hace mejor ir a la iglesia que ir al psicólogo. Y me parece correcto, digamos. Que está bien, cada uno hace lo que quiere. Ahora está, la psicología está trabajando mucho, o por lo que sé yo, en áreas laborales. Después, no sé, ahora no se me ocurre mucho, pero bueno, en la parte deportiva. Y es el estudio del alma, de la mente. Para mí es una base fundamental. Tiene que ver todo. Todas las conductas que tenemos tienen que ver con un inconsciente, con una estructura que digamos que se va formando desde la primera infancia. Es muy importante, qué sé yo, a mí me encanta. Y no sé si me voy a recibir en un montón de años. Pero nada, mientras tanto voy metiendo un montón de cosas. Trabajo con gente, estudio tarot, intento ampliar las redes. Yo te puedo hablar de Freud, que es lo que estoy estudiando, o sea, como padre de la psicología, qué sé yo, un padre de la psicología experimental, pero no sé bien la historia de la psicología y tuvo sus comienzos, pero con Freud. Los jóvenes no eran una guía posible. Debía buscar lo particular del psicoanálisis en otra parte. Uno de los libros que encontré y que historiza sobre el tema se llama Freud en las Pampas. Es de Mariano Ben Plotkin. Intenta dar cuenta de lo específico del psicoanálisis en la Argentina. Es un fenómeno multidimensional, por lo menos como se manifestó en la Argentina. Es decir, el psicoanálisis es la terapia que se practica de acuerdo a una serie de reglas que fueron en su momento establecidas por la Asociación Internacional de Psicoanálisis, cuyo representante en la Argentina era la Asociación Psicoanalítica Argentina, hasta el 76 que hay una segunda asociación. Ese sería un nivel, ¿no? Más adelante vienen los analistas lacanianos que vienen con otra serie de prácticas y de discursos. Pero después hay una difusión general de psicoanálisis a nivel social, ¿no? Y en todos esos niveles hubo gente muy comprometida, y gente que estuvo menos comprometida. O sea, qué sé yo, hay psicoanalistas que se comprometen, hay psicoanalistas que no se comprometen. Ahora, si la pregunta es respecto a las instituciones, ya es otra cosa, y hay instituciones efectivamente que están más comprometidas que otras. Es muy difícil hablar del psicoanálisis como si fuera un bloque, una sola cosa, y ver hasta qué punto está comprometido o no. Pero yo creo que ya había una persecución de psicólogos. De hecho, había generales, si mal no recuerdo, Galtieri, que tiene incluso una hija psicóloga. Algo tuve claro. No quería hacer otro documental más sobre derechos humanos. Había visto demasiados, la mayoría me resultaban trillados, repetitivos, pero no encontraba el rumbo ni la forma de contar el tema. En la biblioteca conocí a un personaje que podría cambiar las cosas. Hicimos una entrevista con Tomás Dassans, un francés que vino a hacer un doctorado a la Argentina. Acá me sorprendió mucho conocer gente que me decía abiertamente que habían hecho una terapia durante 2 años o que estaban justamente en terapia, cosa que yo nunca había escuchado en Francia, ¿no? Claro. Inclusive gente que está haciendo una terapia allá no te lo dice, como que lo guarda para sí misma como si fuese un secreto o una cosa que no se tiene que decir mucho. Claro. O va a ser una confidencia que se va a hacer a un amigo, pero un amigo muy cercano con
el resguardo de que el amigo, más que todo, no lo difunda, porque, no sé, es casi como una cosa vergonzosa. Si para los franceses Lacan es una pasión, para los argentinos la pasión es por el psicoanálisis, en todo caso. Algo así como correrse del sistema y ver el carácter transgresor que tiene. El inconsciente es transgresor. La conciencia es el lugar de formación, la formación de compromiso, la que pacta, el psicoanálisis. La lógica del inconsciente rompe con la lógica del sentido común, con las formas del conocimiento tradicional, con las instituciones del rey y de Dios. Sí, te puede interesar si querés que te pase el dato para tu documental, porque cuando recién había llegado acá a Argentina, hacía menos de un año, conocí a un joven estudiante de psicología de la UBA, especializado en la historia de la psicología, que estaba estudiando con Hugo Besetti en la UBA, y que fue a hacer un DEBA y después un doctorado con Roudinesco en Francia, y me parece que lo hizo sobre el psicoanálisis durante la época de la dictadura militar. Esto surge de la mirada extranjera, ¿no? Cuando viene, bueno, estuvo aquí una historiadora muy conocida del psicoanálisis, que es Elizabeth Roudinesco, con quien yo había estado, digamos, el año pasado. Y la primera pregunta es esa: ¿qué pasó con el psicoanálisis bajo la dictadura? ¿No? ¿Cómo pudo mantenerse el psicoanálisis bajo condiciones totalitarias? Y una de las condiciones que muestra la historia del psicoanálisis es que pudo desarrollarse siempre bajo estados de derecho. ¿No? Entonces ese tema, que ya es un tema, uno podría decir que incluso ya no es solo histórico, casi es teórico. ¿Cómo se puede desarrollar una disciplina basada en un ejercicio de la libertad, de la palabra, digamos, ¿no? en condiciones de opresión social? Y este es un tema que incluso debería llamar una indagación ya no de los historiadores, sino de los propios psicoanalistas, ¿no? Uno podría decir, hay un trabajo, utilizando un poco el término freudiano del trabajo, ¿no? Hay un trabajo de la memoria. Y en el caso del psicoanálisis lo señalaba como más llamativo en la medida en que el psicoanálisis aparece fundándose como una disciplina de la memoria de algún modo, ¿no? Freud es una síntesis para cada entrevistado, pero Lacan una brecha. Algunos dicen que su obra se vio beneficiada durante la dictadura, porque Lacan nunca habló de compromiso, y que el concepto de neutralidad estuvo mal entendido. Neutralidad, compromiso, desencanto, implicación. Cada uno de estos son términos, y sobreimplicación, son términos teóricos. Lo que pasa es que uno no puede opinar al margen del contexto de la época. Hasta el año 60 el contexto era la idealización de la neutralidad valorativa del científico en base al dominio fundamental del positivismo lógico. Entonces era una época donde uno era mejor científico cuanto más neutral era. A partir de la década del 60, finales del 60, se puso muy de moda la intelectual comprometido. Hubo un papel en el sentido de que se pensaba en términos de psicoanalistas de derecha y psicoanalistas de izquierda. Todos, para estar en la onda, tenían que ser comprometidos. Arquitectos comprometidos, artistas comprometidos, plásticos comprometidos, psicoanalistas comprometidos. Pero había toda una posición de qué hacían. Se pensaba que el psicoanalista dirigía la vida de las personas. Ahora, uno no tiene que olvidarse
que toda la producción teórica lacaniana que consumimos acá se hizo en Francia, mientras Francia cometía uno de los genocidios más grandes de la historia, que es con Argelia. Y nadie se puso a pensar cuál era el impacto que ese genocidio tuvo en la producción teórica y en la propia posición de los psicoanalistas, que desde Lacan en adelante que fueron los que hicieron esa teoría. Por eso yo planteo esto de la posibilidad de intromisión, de entrometerse, ¿no?, que deberíamos sostener los psicoanalistas. Evidentemente hay situaciones en donde no está en juego todo el dispositivo del psicoanálisis, pero sí está en juego lo que se llamaría la intervención de un psicoanalista. Cada psicoanalista, uno por uno y caso por caso, tendrá que ver qué es lo que puede hacer. Los entrevistados me dijeron que una cosa es la psicología y otra el psicoanálisis, que una cosa era la disciplina y otra las instituciones, que la salud mental no era todo lo mismo, que no se puede traspolar el término neutralidad, que lo difícil es bla, 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 bla. El proyecto se me hace tedioso, inabordable. Busqué contactar a Enrique Carpintero, que alguna vez me había contado la anécdota del cuadro roto de Freud. Junto a Alejandro Weiner me atendieron en su estudio y me hablaron del compromiso, la salud mental y la memoria. En los 60 y los 70 había un paradigma que era el paradigma de que el mundo podía ser cambiado. Llamémosle la revolución, llamémosle la transformación radical de la sociedad. Este era un paradigma predominante en el conjunto de la población. Los paradigmas no implican la totalidad, digamos, ¿no? Es decir, en esa época, digamos, no todo el mundo era hippie, ni toda la juventud estaba en el ditela. En ese momento empieza a haber, por ejemplo, huelgas generales. Y los psicoanalistas nos encontramos desafiados por estas medidas, porque ¿qué hacemos nosotros? Obviamente, como burgueses convencionales, profesionales liberales, nos reprobamos esas y miramos eso como ajeno, y por otro lado, comprometidos con las luchas sociales y demás, nos sentimos incluidos, y eso fue lo que hizo que hubiera una huelga amparo nacional, donde los psicoanalistas, casi te diría un poco ridículo, ¿no?, pero nos incorporamos a esa huelga. Hicimos huelga de consultorios, lo que era un poco bizarro. 30 tipos que no tienen armas, que no tienen nada, si están comprometidos con una cosa tan peligrosa como una revolución, tienen que tener una cautela muy grande. Y si no están comprometidos, tienen que andar diciendo los diarios que están comprometidos con eso, porque es una cosa para perder desgraciadamente casi. Eso es más o menos como yo veía la cuestión, ¿no? Tengo que atender. ¿Sí? Hablaron de la ruptura que se produjo en la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1971.
por falta de compromiso de la institución en relación a los diferentes hechos que se producían en el campo social y por el cuestionamiento a la formación elitista del psicoanalista. De esa escisión surgieron dos grupos, Plataforma y Documento. Plataforma y Documento, se plantean una ruptura dentro de la APA en la cual no es pura y exclusivamente política. Esto es un mito que hay. Plataforma es un movimiento internacional que surge en el Congreso de Roma, julio-agosto del 69. Hasta 1970-71, el monopolio del psicoanálisis era la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es decir, que la Asociación Psicoanalítica Argentina tenía el monopolio del saber y de la formación de psicoanalistas. Y para entrar en la asociación, que era muy difícil porque era una institución muy elitista, había que ser médico. Los psicólogos no podían entrar a la asociación. En el año 71, nosotros, un grupo de 14 psicoanalistas que estábamos dentro de la asociación, formamos el grupo Plataforma y produjimos la primera ruptura por razones ideológicas, teóricas y políticas con la Asociación Psicoanalítica Internacional que fundó Freud. Emilio Rodríguez, en el momento que filmábamos, la noche anterior, que estábamos filmando la renuncia, de golpe dijo: pero ustedes se dan cuenta lo que están haciendo, esto es como quemar la tarjeta del Diners, ¿no? Porque cuando uno estaba en la era muy difícil entrar a la asociación, pero una vez que uno estaba dentro de la Asociación Psicoanalítica, tenía asegurado un muy buen pasar para siempre, ¿eh? ¿Sabe lo que pasa, Jack? Estar dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina es estar fuera de la historia. Sale Cuestionamos, y yo saco un artículo llamado Cuestionamos, las aventuras del bien social, que es un título irónico. Entonces yo digo que un grupo de psicoanalistas se declaran que estaban dormidos y que fueron despertados por el cordobazo. Frase que no es mía, sino que está en el libro. Dice: a nosotros nos despertó el cordobazo, dice, no sé, Bailán, que era una de estas, ¿no? Que ella siempre estaba despertando y se volvía a dormir enseguida. Los localizo como un grupo de tipos liberales, ¿no? que ignoran totalmente las coordenadas políticas, que seguramente no se dan cuenta en qué términos están la lucha en ese momento, y realmente y lamentablemente mi profecía fue exacta. Recuerdo una frase que yo citaba de Glucksmann, en un libro de Glucksmann que analiza el discurso de la guerra, a Clausel para adelante, una frase de Glucksmann que dice: la muerte no es colocada en ningún sistema porque es la que cierra cualquier sistema como tal. Hablaron de otro grupo, el grupo Documento, que también reivindicaba el compromiso social y que produjo otro cisma en la Asociación Psicoanalítica local. Un buen día me llama Goldenberg y me dice: mira, la CIDE, llegó una comunicación de la CIDE, la Secretaría de Salud Mental, diciendo que fulano es tal, queda excluido como residente. Y queda excluido como residente porque años atrás, no sé, 8, 9, 10 años atrás, había firmado en una provincia del interior, en la recolección de firmas para que el PC tuviera presencia federal, requiere un determinado número de firmas, y él había firmado, era la única cargo que se le hacía. Pero esa es una estrategia que se daba: atacar a alguien que no es particularmente notorio, es atacar, y además, tal vez con el matiz de judío, ese difundir realmente el pánico, ¿no? Comunico la decisión que como director del centro he tomado de que este chico siga, que fue hablada ahí con por supuesto, con el consejo del centro, ¿no? Obviamente
La APA no estaba en condiciones de hacer una cosa así. Yo no es que tuve en cuenta o no tuve en cuenta, directamente yo planteé mi situación, me contestan, documento va, documento viene, yo contesto, presento la renuncia en una asamblea de la APA, la renuncia a mi cargo. Me fui con unas palabras célebres, voy en busca de nuevos amigos, dije, ¿no? Ahora, lo que es interesante de esas dos experiencias, ¿no? Plataforma y documento, es el hecho de que si uno mira los documentos que ellos produjeron, hay como una especie de confusión entre lo que es una democratización o problemas propios del campo psicoanalítico y problemas sociales, como si no hubiera una cosa sin solución de continuidad. Pareciera que arreglando las cuestiones del campo psicoanalítico se arregla la sociedad, no queda muy claro qué es lo que es una práctica estrictamente disciplinaria, terapéutica, y lo que es cuestiones más amplias a nivel social. Me reuní con la fundación que me encargó filmar el documental. Les mostré algo de lo que venía trabajando. No se mostraron muy interesados. Una vez me preguntaron si conocía Villa Freud en Buenos Aires y bueno, yo personalmente no la conozco, pero Villa Freud, el tema es que es tan conocido que está inclusive en una guía de turismo que se llama Le Guide du Retard, que es una guía turística para supuestamente mochileros. Tomás Dassans, en la biblioteca, comentó que en las guías turísticas extranjeras figuraba un barrio en Buenos Aires llamado Villa Freud, un lugar en el mundo que concentra la mayor cantidad de psicoanalistas por habitante. Villa Freud creo que es allá en la Plaza Guadalupe, para mí. Si no es la Plaza Guadalupe, es la plaza que está en Scalabrini, Ortiz y La Cera. Y digamos, creo que lo llamaban Villa Freud porque estaba lleno de psicoanalistas en algún momento. ¿En qué año más o menos? Y en la época que está de moda el psicoanálisis, ponele los 80, ¿viste? No sé. No, la verdad que no. No, desconozco, no sé si por la zona, no lo ubico. ¿Tiene idea dónde queda el barrio Villa Freud? No, en Flores debe ser. Mira, quería saber si tenías idea dónde queda el barrio Villa Freud. No. ¿Tenés idea dónde queda el barrio Villa Freud? Villa Freud es por la zona de Barrio Norte, en realidad no era un barrio, es una zona dentro de lo que sería Barrio Norte, que después se terminó llamando Villa Freud, por la cantidad de analistas que hay en la zona. Siempre se habló diciendo que sociedad enferma debe ser la Argentina porque en proporción acá había más psicólogos que en cualquier país del mundo. Yo digo al revés, esto produjo una sociedad diferente durante muchos años. Poder analizarse no tiene que ver con la enfermedad. Es un diálogo que en la cultura nunca se da. O habla con la mujer o con los amigos. Son diálogos estereotipados que ya se sabe que nunca va a haber sorpresa. Ya está estereotipado el diálogo, ya está armada toda la frase. Psicoanálisis era una instancia donde un tipo se tiraba en un diván, no veía al otro, hablaba, el otro le contestaba si quería. Era una posibilidad de que se introdujera una palabra rara ahí en el medio. Era un diálogo diferente el psicoanálisis.
Los psicoanalistas los citamos siempre a Borges, en cambio Borges decía que el psicoanálisis era un ejercicio de ciencia ficción. Un día salí de una reunión y a la mina que me estaba instruyendo vi que se le llevaban un Falcon. Y mi analista, que ya no era de la APA, era un poco más piola, me dijo, escúcheme, usted nunca militaba, ahora que se están llevando a la gente, ¿va a militar que quiere morirse? À 18h, le 19 avril 1976, pendant qu'une poignée de professionnels travaillaient dans les cabinets de consultation près d'une maison de famille, un commando armé pénétra avec violence, obligeant tout le monde à se coucher sur le sol. En utilisant des draps et des rideaux, ils attachèrent les mains et les pieds des 15 personnes, patients et professionnels. Ils immobilisèrent aussi la famille qui habitait la maison et leur bandèrent les yeux. Durant 3 heures, ils fouillèrent l'appartement, ils démontèrent les placards et emmenèrent des armes de collection, des habits, des tableaux, des caméras et appareils photo. Dans ce cadre de soumission et de terreur, ils séquestrèrent le docteur Francisco Belagamba, en le traînant dans les cabinets de consultation. Ils volèrent aux patients les montres, l'argent, les clés de voiture et les papiers d'identité. Le docteur Hugo Francisco Belagamba était médecin diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Buenos Aires. Il s'était spécialisé en psychanalyse à travers l'Association psychanalytique argentine dont il fut membre. En 1972, il fit partie du groupe professionnel dissident Documento. La nuit où il fut séquestré, sa compagne et quelques amis portèrent plainte dans le commissariat de la zone. Là, un officier affirma de manière provocative que les psychanalystes s'occupent de la pauvreté. Ils présentèrent un habeas corpus au juge national de première instance référé à la criminalité numéro 30, secrétariat numéro 164. Le dossier correspondant à la cause numéro 12323, disparue du commissariat. La Fédération argentine des psychiatres dénonça dans le journal La Prensa sa disparition ainsi que celle de 7 autres professionnels le 10 septembre. Et l'hebdomadaire Le Monde, du 13 mai de la même année, lança un appel en sa faveur au nom des intellectuels français Maud Manoni, Gilles Deleuze et Michel Foucault. Dans les années suivantes, son cas fut rapporté devant l'Organisation des États américains, dans des forums de professionnels internationaux, et devant le juge d'instruction militaire de l'état-major général de l'armée. Francisco Belagamba continue à être porté disparu. El día 24 fue un punto de inflexión. En un día se pasó de todo a nada. Era insólito lo que pasaba en la facultad. Pibes se han llevado de todas las agrupaciones. Y era como que no ocurría esto. Los pibes los llevaban afuera en general. Se los llevaban en la puerta Pero yo una sola vez escuché a una chica comentar que se habían llevado un pibe el día anterior, por ejemplo. Entre los profesores ocurría exactamente lo mismo. Es intransferible. Era el terror. El terror era tan grande en esa época que yo un día le dije, ¿se enteró de que están llevando psicólogos? Y el tipo nunca respondía nada, ¿no?
Dijo, bueno, vamos a salirnos del contexto hoy, por primera vez, porque, ¿no? ¿Qué escuchó usted? Yo creo que ahí habría que diferenciar varias cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, el conjunto del campo de la salud mental reacciona como el conjunto de la población. Es decir, por un lado, triunfa la política del terror. El terror era, digamos, la orden del día en esa época, y donde ahí había varias posiciones. Algunos, es decir, lacanianos y no lacanianos, que siguieron peleando como pudieron dentro de sus instituciones, o en diferentes instituciones. Otros que por el terror se refugiaron en la lectura de Lacan, de Einstein o de lo que Marco le sea. Un tipo como Lacan, que no dejó casi disciplina sin incorporar. Un tipo que las matemáticas, la antropología, la filosofía, todo el conocimiento humano, se encargó de incorporarlo, de tenerlo en cuenta, de apropiarse de los matemas, el teorema de Gödel, Parménides, lo que quiera, ¿no? Frente a la política, arrugó, como si la política no tuviera nada que decirle. Sí, el argumento respecto de lo lacaniano en la época del proceso es un argumento falaz. Y justamente el dato central es que Lacan no vino a la Argentina. Conozco la anécdota de psicoanalistas que lo fueron a ver a París, y Lacan estaba muy preocupado por el psicoanálisis de la Argentina y si era posible la práctica dentro de un gobierno de régimen fascista. Yo estaba muy atento a lo que decía Lacan, ¿no? Entonces el tipo usó esta palabra que yo no la conocía, me olvidé ahora, me parece, y ella me dijo, quiere decir, soy urgido, ¿no? Y después yo te cabo de que urgido tenía que ver con la presión del exilio sobre los que estaban acá. Porque viendo a Octavia Momaroni, ellos me muestran cartas de gente que estaba afuera diciendo que presionaran a los que estaban acá para que se pidieran, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me preguntó Momaroni por qué nosotros, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, entonces, por qué nosotros no nos expedíamos, sacábamos una declaración de los diarios contra la dictadura. Yo dije que ningún diario iba a publicar una declaración nuestra y que la única, que en caso de que lo publicase, el único efecto iba a ser nuestra desaparición junto con el resto. Creo que los psicoanalistas, quienes practicamos el psicoanálisis, yo diría que, bueno, se pasó por un momento de cierto repliegue. En 1977, quand le gouvernement interdit la pièce de théâtre Telarañas, le dramaturge et acteur Eduardo Pavlovsky décida de se dédier exclusivement à la thérapie groupale. Pavlovsky était l'un des intégrants du groupe Plataforme et alternait la psychologie avec son autre passion, le théâtre. Il réussissait à produire autant de textes de théorie psychanalytique que d'œuvres de théâtre. Le 18 mars 1978, dans son cabinet de la rue Cabildo, un commando de parapoliciers entra brusquement. Alors qu'il était en pleine session thérapeutique, à laquelle participaient une dizaine de patients, sa secrétaire vint alerter le docteur Pavlovsky de cette visite inespérée. Pavlovsky sollicita alors à haute voix quelques minutes pour pouvoir sortir. En suivant, il se dirigea à ses patients. « Messieurs, il ne va rien vous arriver. N'ayez pas peur. Mais je dois m'échapper. » Alors que le groupe commando attendait à la sortie et devant les yeux incrédules du groupe de thérapie, Pavlovsky décida de s'échapper par la fenêtre. Il réussit à s'enfuir en sautant depuis son cabinet sur les toits voisins, et de là entra dans la clandestinité, pour partir finalement en exil à Rio de Janeiro, au Venezuela et à Madrid. En determinadas dictaduras
está prohibida la capacidad expresiva, eso es cierto, pero también no hay ninguna dictadura sin complicidad civil. Yo creo que el psicoanálisis como corporación durante esos años suministró un buen elemento desde la corporación de complicidad civil frente a la dictadura. Porque si vos no decís nada de nada y seguís funcionando, de alguna manera es avalar algo. Aunque pensés en contra. Guillermo Colantoni representa para mí la síntesis del material. Cuenta el procedimiento que callan casi todas las instituciones. Muchos lo condenaron por haber hecho concesiones. Me pregunto de qué concesiones se habla cuando un comando policial te toca el timbre y te pregunta de qué conversabas. Yo en ese momento estaba casado y tenía 2 hijos, o sea, y el riesgo era bastante grande no, era grave. Y las concesiones fue, qué sé yo, no sé, pasa el tiempo y uno a veces... es decir, yo tenía que presentarme una vez por semana en una comisaría todos los viernes. Una vez por mes en el servicio de inteligencia, que estaba acá cerca de la cervecería. Y bueno, cada tanto tenía visitas. Tuve 3 visitas en ese tiempo, de las cuales, bueno, circunstancias X, no sé qué, estoy vivo. Creo que gracias a Dios, porque otra cosa no se puede decir. Esas fueron las concesiones. Y el hecho de seguir en la asociación, que muchos continuamos, fue porque es decir, bueno, vamos a mostrarnos, porque si nos escondemos era peor. Entonces, al tener una entidad civil, que era de alguna manera reconocida, tenía una personalidad jurídica, eso dio posibilidad de que uno estuviera, no sé si te puedo decir amparado, pero era representante de una organización. Y eso daba como pie para pedir audiencias, para pedir entrevistas y para tener acceso a determinadas, donde uno se hacía conocido. Entonces, era un juego, era un poco de decir, bueno, si se va, se va a enterar y estaba permanente en contacto con autoridades que eran de un proceso militar, pero bueno. Para nosotros que ya estábamos como madres, caminando a la Plaza de Mayo, fue un golpe cuando llevaron a la presidenta del Colegio de Psicólogos de Buenos Aires. Todos los jueves a la 1 de la tarde se reunían la gente de Derechos Humanos, Defensa, frente a la Embajada Argentina. Iban solamente los franceses porque los exiliados y todo podían mirar de enfrente, pero el problema era que no fueran vistos ahí por la represión y demás. Ahí llegaba cada jueves una muchacha con un atril y su pancarta, y era de la Sociedad de Psicólogos de París, que hacía la protesta pidiendo por los desaparecidos en la Argentina. Après l'avoir suivi pendant 20 jours, un commando militaire séquestra la psychologue Béatrice Perosio dans une école maternelle. Béatrice Perosio avait alors 31 ans et occupait la fonction de présidente de l'Association des psychologues de Buenos Aires et de la Fédération de psychologues de la République argentine. De formation catholique et militante de l'avant-garde communiste, Béatrice Perosio intégra la commission directive de la APBA entre 1974 et 1978. Et dans ce laps de temps, elle parcourut 52 services hospitaliers pour prendre contact directement avec ses collègues et connaître leurs problèmes.
Au moment où elle fut séquestrée, elle présidait l'Association argentine des psychologues et son enlèvement fut coordonné par le premier corps de l'armée. Le 28 août 1980, 2 ans après la disparition de la docteure Perosio, commence une cause pour privation illégitime de la liberté chez le juge criminel d'instruction numéro 19. Impulsé par le Centre d'études légales et sociales, le CELS, avec l'appui de prestigieux avocats. Contrairement à ce qui se passe d'habitude avec les récits des enlèvements de personnes détenues disparues, le cas put être reconstruit dans sa presque totalité. Ya en ese momento había habido denuncias acá de la cantidad de desapariciones, de desaparecidos, como había desaparecido en ese momento Pancho Belagamba, que me lo habéis mencionado antes. Un miembro de la APA como Valentín Barenblit había estado preso, torturado más de un mes y la APA no se movió. Si comparamos la diferencia entre la APA y lo que fue la Asociación de Psicólogos con todo el movimiento con Beatriz Perosio, u otras organizaciones, tomemos el resto de la sociedad, u otras organizaciones que iniciaron denuncias, habeas corpus, Hay un congreso internacional de psicoanálisis que se realiza en Nueva York en el año 79, ¿no? O sea, plena dictadura. En ese congreso, no sé muy bien a partir de qué, pero probablemente porque ya había una campaña internacional, digamos, de denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en Argentina. Los representantes de la Asociación Australiana, y uno puede llamar la atención, ¿no? Porque los australianos proponen que el Congreso saque una declaración denunciando la violación de derechos humanos en la Argentina. Que la Asociación Psicológica Internacional se pronunciara denunciando la transgresión a los derechos humanos en Argentina. Y los psicoanalistas argentinos se opusieron. Y recuerdo esa anécdota que me dijo Mendel en un congreso en el 82, Mendel es un sociólogo francés, dice, mi cuñado dice que viene acá y que no sabe cuál es la dictadura porque habla de lo que quiere, se llena de gente, refiriéndose a Miller, que además de la conferencia se llevaba como 90.000 mangos, ¿no? Era un negocio fortuito, nosotros somos un negocio para los franceses. Sí, yo pienso que hay que tener una cabeza mosquito para decir esas cosas, ¿no? Realmente. ¿Por qué no decís a tal punto ellos respetan su cultura que extienden la francofonía por donde pueden? Se puede decir exactamente al revés. No que vos sos un negocio, sino que ellos extienden la francofonía donde pueden. Y los desarrollos más fuertes de las enseñanzas de Lacan se dieron en los años posteriores, que coincidieron con la dictadura. El psicoanálisis en sí, no digo las carreras de psicología, el psicoanálisis en sí no fue muy vapuleado, siguió funcionando con todas sus organizaciones e incluso el gran resurgimiento de Lacan hubo en esa época, precisamente porque no se tocaba lo exterior, lo social. Busqué casos de madres de estudiantes de psicología desaparecidos. Hasta ese momento no había tenido la inquietud personal de asistir a una marcha. Las circunstancias me obligaron a participar de las mismas en busca de testimonio. Pienso que no me hubiera animado a dirigir este documental durante la dictadura. Alguien me mencionó el caso de Laura Conte. Laura Conte representa un caso emblemático. Madre de un desaparecido y psicóloga. Rápidamente formó equipos de asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado. Combinó compromiso con práctica concreta. Incluso gente de buena fe que decía que esto no se podía.
que el analista tenía que ser una tabla rasa, que todo era el paciente, y que entonces el no compromiso, la neutralidad, y que cómo se iba a no ser neutral si estabas tan afectado. Bueno, todas estas cosas aparecieron. Y sin embargo, yo me daba cuenta que si no éramos nosotros era muy difícil, porque en los hospitales no se podía. Al principio fue por operatoria, no era tanto por conceptualización. Hoy conceptualmente sabemos qué es lo más indicado, que el trauma habla el trauma, y que el trauma si no, no habla y no puede hablar. Piensen ustedes que cuando François Dolto, la más importante psicoanalista de niños de Francia, del mundo, tal vez la psicoanalista más importante en Francia después de Lacan, más conocida, por lo menos más popular, vino a la Argentina y le preguntaron qué hacer con los hijos de desaparecidos que habían sido apropiados por los militares. Ella dijo, déjenlos donde están porque sería ocasionarles un segundo trauma. Porque François Dolto había sido mal informada y entonces hablaba de los represores como gente de buena fe, que los chicos no tenían que ser separados de ellos, que iba a ser un segundo trauma. A los argentinos todo les entra, pero les entra tan fácil que es como si no les entrara. Ahí fue cuando los psicoanalistas argentinos nos vimos obligados a apelar los papers, los trabajos, la fundamentación teórica que teníamos, por lo cual nos parecía que una cosa es la adopción de niños y otra cosa es la apropiación, que supone un crimen fundante de esa identidad. Hasta ahí me parece que los psicoanalistas quedaron profesionalizados, metidos en el campo del psicoanálisis, sin sacar la cabeza afuera, era un otro problema de... Fue una herida narcisística fuerte haber estado encerrado en los consultorios haciendo interpretaciones de hechos reales, de riesgos verídicos que no se podían dejar, ¿no? Cuando había otros que ni siquiera pertenecían al campo de los derechos humanos, que abrieron sus consultorios y tuvieron gente viviendo en su consultorio. Y eso era terapéutico. Me parece que los estragos que la dictadura militar dejaron en la práctica psicoanalítica son tremendas. También, como decía antes, se constituyó en un desafío maravilloso para la producción local, ¿no? Es una problemática complicada. El tema del compromiso excede la disciplina y el campo no hace cuestionamientos públicos. La impresionante cantidad de instituciones existentes tiene discursos cerrados, inaccesibles. Es mucho mejor lo que surge fuera de cámara. No encuentro cómo se puede pensar la actualidad del psicoanálisis en Argentina. Se cuidan, eligen cada palabra que usan como si estuvieran en un quirófano. Tratan de evitar cualquier debate, conviven entre ellos de manera forzada. Es como si el terrorismo de Estado lo hubiera reemplazado la dictadura de mercado. En relación a este tema de la relación dificultosa, incluso uno podría decir neblinosa, digamos, del psicoanálisis con su propia historia durante la dictadura, digamos, si uno se atiene a este ejemplo, más bien una suerte de coalición defensiva y corporativa que trata de no irritar a ningún poder en la medida en que piensa que de esa forma puede desarrollarse y
y ganar espacios y mercados también en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que si la lógica es del mercado, no interesa ser maestro ni formar discípulos, porque si yo te formo a vos como discípulo, te formo para que vos pienses y hagas tu camino. Si yo tengo la lógica del mercado, ¿yo qué tengo que formar? Vendedores y fieles. Que si rompen conmigo se van a poner el negocio al lado y me van a cagar el negocio. Esto es lo que ha predominado. De hecho, y este es un tema que he hinchado personalmente, este es todo un tema. De hecho, bueno, esto ha sido, no solamente en el medio PSI, la baja del papel de los maestros. Que nadie se posiciona, porque además es un papel como el de Pichón. Formás maestro, formás discípulo, haces lo tuyo y te ayuda a que vos tomes tu camino. Esto va en contra absoluto de las leyes de este sistema. Me parece que a la fundación no le interesó mucho el material. Yo hice mi parte y pasé a otra cosa. Pero me quedó la sensación de que querían encontrar vínculos que no existían. No me imagino para qué les puede servir el material. Primero, digamos, entiendo, es un momento donde el psicoanálisis ha recibido embates muy fuertes, titulares del fin del psicoanálisis, etc. Me parece que expresan, por lo menos en la perspectiva de aquí, un cierto combate ideológico entre el psicoanálisis y otras respuestas a los interrogantes del ser humano. Y me parece que la presencia efectiva del psicoanálisis aquí hace que esa polémica se despliegue o se desarrolle con más o menos intensidad, no solo aquí, pero aquí ha ocurrido también. Yo creo que hay muchos competidores, digamos. Creo que antes no había, digamos, de los psicofármacos hasta la autoayuda, digamos, ¿no? Creo que por las crisis y por la situación y por una mundialización de la cultura que hace que la gente se entere que hay otras cosas, etc., tal vez haya mucho menos, o me parece a mí que hay una declinación en la práctica concreta del psicoanálisis. Incluso psicólogos que se habían identificado como psicoanalistas ahora reconocen, esto es totalmente impresionista, amigos míos, ¿no? Te reconocen que están haciendo otras cosas, porque porque ya la terapia de 4 veces por semana, 50 minutos hace rato que no corre más, pues nadie la puede pagar, pues la gente tiene urgencias y ya no puede dedicarse 25 años de su vida a esta exploración consciente, porque las prepagas no las pagan, porque, en fin, por una serie de cuestiones. Estamos viviendo en un país donde el 60% de la población vive debajo del nivel de pobreza. Dentro de ese 70% o del 60%, un gran sector ha sido la clase media, y ese sector de la clase media lo único que está desesperado es ver si se cae o no en ese nivel de pobreza. Evidentemente las preocupaciones necesariamente tienen que ser otras. Y sí, en algún sentido da pena si uno contrasta la productividad de otros momentos. Pero sin embargo es todo un desafío. Todo un desafío. Porque, la historia tiene sus idas y sus vueltas. Con lo cual es un desafío para todos nosotros transformar esto para que toda la salud mental no sea un gran shopping donde todo se compra, se vende, se permuta y donde el horizonte profesional es ver cómo puedo llegar a tener más locales de una misma marca en distintos lugares. Te comunicaste con el estudio de Hanna Krasensky. En este momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal. Gracias. Entre alambiques, junto a experiencias
y halló el brebaje del bien y el mal. Voy a babuchas de su conciencia, al Homo sapiens y el animal. Ya no es el mismo su consultorio, ya no hay pacientes que visitar. Ahora es adicto al laboratorio y hay un cadáver en el placar. Su yo y su sombra se han separado, es el galeno o el depravado. Son los dos puntos que lleva dentro sin darse bola, y ese es el guay. Y en la constante del desencuentro va el Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Ya no es el mismo su consultorio, ya no hay pacientes que visitar. Ahora es adicto al laboratorio y hay un cadáver en el placar. Su yo y su sombra se han separado, es el galeno o el depravado. Son los dos puntos que lleva dentro sin darse bola, y ese es el guay. Y en la constante del desencuentro va el Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Va el Dr. Jekyll con Mr. Hyde.